Fue. Luisa la cámara, recuerda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, profe. ¿Tú qué tal? Muy bien, profesor. Bien, le doy la bienvenida a todos los docentes que se están conectando en estos momentos. Por ahí veo a la profesora Ana Zapata, Angélica Sánchez, Daniela Sánchez, profe Dani, la profe Jenny. Personajes que ya son muy conocidos en este ciclotaller y que ya es un placer volverlos a ver por acá. Lastimosamente terminamos el día de hoy esta jornada de ciclotalleres de jueves de el egresado, con una temática bien interesante para todos, que es pedagogías emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad. Entonces, esperamos que este ciclotaller haya sido de gran ayuda para ustedes, porque iniciamos en una época complicada en cuanto al contexto social, económico, político y muchas cosas más que estaban sucediendo en el país y a nivel mundial. Ahorita la profe Jenny que nos dice que lástima que lo bueno no dura. Profe, nos alegra muchísimo que le haya gustado todas las conferencias. El día de hoy nos vamos a estar acompañando la profesora Luisa, que ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, es coordinadora del Observatorio de Egresados y adicionalmente pues es integrante del colectivo Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Su servidor, Stewart Gómez, también licenciado en Comunicación, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, y nos están acompañando 3 docentes adicionales porque vamos a tener una metodología bien interesante el día de hoy. La idea es que en una primera fase vamos a tener como una parte teórica donde vamos a hablar de lo que es el resumen de este ciclotaller y vamos a relacionarlo eso con lo que es el aprendizaje situado. O sea, qué relación tiene todo lo que hemos aprendido nosotros con el contexto en el que vivimos, ¿cierto? Porque muchas de las cosas acá que vimos desde las TIC, desde las didácticas virtuales, desde las estrategias rurales, ¿cómo lo puedo aplicar y cómo lo puedo apropiar yo en mi institución con los elementos que contamos, ¿cierto? A veces pensamos que la radio, que la televisión y esos elementos son ajenos a mi institución, pero lo vamos a empezar a reflexionar desde acá. Lo vamos a hacer a través de unos grupos de trabajo que va a ser bien interesante, utilizando los alcances pedagógicos que tiene Zoom. Entonces, en algún momento les vamos a decir, profes, les va a aparecer una ventana donde les va a decir que se van a ir a una sala adicional. Cuando les aparezca esta ventanita, se le van a dar clic en aceptar y van a entrar en un pequeño grupo, en una llamada solamente de ustedes, de unas 10, 12 personas, acompañados por un tutor. Esos tutores que nos están acompañando es Norma Viviana Jaramillo, Luisa Tamayo y Jonathan, quienes van a ser los líderes de las mesas y van a empezar a reflexionar con ustedes sobre esa contextualización de las estrategias, ¿cierto? Entonces, esto a grandes rasgos nos acompaña el día de hoy el decano de la Facultad de Educación, el señor Gonzaga Castro, el cual nos quiere dar un saludo y un mensaje a todos los docentes. Profesor Gonzaga, la palabra es suya, ¿cómo está? Muchas gracias, profesor. Buenas tardes para todos. Bien, esto es una maravilla. Me uno a las palabras de que lo bueno no dura, pero lo más importante es que sí dura. Entonces, yo quiero rescatar esto porque la verdad es que durante todo este tiempo que ustedes estuvieron compartiendo con nosotros, todos estos, digamos, eventos que estaban respondiendo a esas necesidades de nuestros docentes, esas son las cosas que van a perdurar. Pero más que eso, mi profesor y profesores y estudiantes y egresados que conformaron este equipo tan maravilloso, y gracias a los asistentes, pues sin ellos realmente nosotros no tendríamos como ese sentido, es que yo quiero como referir qué ha pasado en estos 5 meses en el día que nosotros amanecimos y amanecimos con la boca tapada, ¿sí? Y que se nos detonó, yo digo, una realidad distinta. Pero ante esa realidad distinta también se detonaron unas ideas y una de ellas fue imparciales. Que desde el primer día en que a mí me comentaron, yo dije, vaya, esto es grande. Y grande es decir cómo han crecido
y cómo han logrado este impacto tan grande, tan fuerte y tan maravilloso con sus colegas, con sus compañeros, con nuestros docentes de las instituciones educativas, con personas que, como digo yo, en este momento, o mejor en ese momento, tenían las vendas en sus ojos porque se enfrentaban a una situación totalmente diferente. Pero ustedes le dijeron, venga, profe, quítese la venda, que nosotros lo vamos a acompañar en este camino, porque esto es una situación real donde todos tenemos que caminar. Y creo que yo les dije alguna vez que lo más importante de este equipo fue el factor humano. Y lo vuelvo a rescatar aquí en este momento. Muchas gracias, profe Stewart, por darme, digamos, la palabra. Donde yo quiero resaltar fue el valor humano, o es el valor humano y seguirá siendo el valor humano el que los caracterizó a todos ustedes, ¿sí? Porque ustedes no tuvieron en cuenta absolutamente nada, ni sus recursos que se les incrementaron el presupuesto, ni qué tenían que hacer, ni sus tiempos. Su agenda se volvió imparciales. Eso sencillamente demostró que eran unas personas al otro lado que se preocupaban por ese otro, por esa extensión del yo que lo encuentro en ese otro, donde ustedes vieron que tenían todo un potencial y toda una capacidad para poner al servicio de ese factor, para poner al servicio de ese otro. Y se catapultaron, como digo yo, con todas sus acciones y con todas sus gestiones, y hoy vemos el resultado de este grande y maravilloso trabajo, con todas estas conferencias, con todos estos aportes, con todos estos talleres que iniciaron a partir del jueves 4 de junio y que hoy, con gloria, cierran, ¿sí? Con orgullo cierran, con satisfacción cierran, porque ha quedado la semilla, porque ha quedado sembrado el conocimiento que muchos de los que participaron en todas las conferencias o en conferencias alternas, dadas sus condiciones, semillas que recogieron y que quedarán en ellos, porque ustedes les abrieron la puerta de la crisis, o mejor, para salir de la crisis en las cuales se enfrentó el mundo. Por eso, valga un aplauso y me tomo la vocería del Consejo de Facultad y de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica Pereira para decirles gracias, profesor, gracias, Luisa, por ese acompañamiento tan maravilloso, y de ahí para adelante a todos los otros chicos que ponerme a nombrar nos llevaría el tiempo de la conferencia. Entonces, simplemente es una demostración del servicio al otro. Suficiente demostración para estar agradecidos, profundamente agradecidos con todos ustedes, chicos, colegas, compañeros de trabajo, estudiantes, egresados. Sencillamente, felicitaciones por este trabajo realizado y no a ser el último, porque mire que ya están con nosotros. Los llevamos desde nuestro consejo de facultad en todas nuestras acciones. Adelante, que van por el camino correcto, porque esa es la vida y ustedes así lo han demostrado. Es el ser humano puesto al servicio del otro. Muchas gracias, profesor. Adelante. Muchas gracias al decano, y efectivamente esas felicitaciones las extendemos también a ustedes como asistentes a este ciclotaller, porque son los que han permitido que eso se mantenga y que haya llegado a su finalidad. Después de 12 grandes sesiones, pudimos aprender de muchísimas herramientas, estrategias, y lo más importante es darnos cuenta que la virtualidad no es esa hermanita fea de la presencialidad, que podemos adaptar todas las metodologías que nos propongamos y que nosotros comúnmente utilizamos en la presencialidad, y adaptar las tecnologías. No somos nosotros los que nos vamos a adaptar a las tecnologías de información y comunicación. De hecho, nos dimos cuenta que son las tecnologías las que se van a adaptar a mi estilo, a mi esencia y a mi forma de dar la clase, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a dar inicio con la profesora Luisa Jaramillo. Luisa, la palabra es suya. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos otra vez a todos ustedes y darles las gracias por tercera vez por estar aquí, porque sin ustedes, precisamente como decía el señor decano, un saludo para él, no sería posible todo esto.
para ustedes es que hemos pensado todas estas estrategias y todos estos ciclos, este ciclo, perdón, con todas estas conferencias que hemos venido dando, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje está comprendido por muchos actores, ¿sí? Uno de esos, los profes, que son un actor fundamental, ¿cierto? Y cuando hablamos de actores, estamos hablando también de una puesta en escena que vamos a ver un poco ahorita también. Entonces, para empezar, quería hacer un pequeño recorrido por las cosas que hemos hecho en este ciclo, por las conferencias, por todas estas estrategias que gracias a todos los conferencistas que estuvimos preparando con mucho amor, con mucho esfuerzo para todos ustedes y precisamente no solo para ustedes, sino para nuestros estudiantes, porque cada uno de ustedes es un docente que está allí liderando un proceso con todos los estudiantes y llevando estas estrategias y muchas otras que se van acumulando, ¿cierto? Que se van acumulando cuando accedemos a estos espacios, cuando nos pensamos en colectivo. Y creo que esta es una de las cosas más significativas de todo este ciclo, y es que nos hemos pensado en colectivo y hemos pensado en el otro, ¿cierto? Hemos pensado en ese otro que también tiene en sus espaldas todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que debe sacar adelante. Entonces, por aquí recordando un poco, tuvimos primero colegio y casa trabajando unidos, los diferentes roles en el proceso educativo. Recordemos que esta conferencia fue muy importante porque nos llamaba la atención precisamente a todos esos roles, a todas esas personas que hacen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Porque es que la educación, porque es que los docentes, porque es que los estudiantes no estamos solos, estamos inmersos en un contexto donde hay muchísimos actores, de los que hacen parte los padres, los directivos, las instituciones educativas, el país, el gobierno, las secretarías de educación, muchísimos actores que influyen todos los días en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso tuvimos como esa idea de hablar de esos procesos y de esos actores que influyen allí. También tuvimos competencias TIC para el desarrollo profesional docente en cuarentena, a cargo de John Stewart, que también nos acompaña el día de hoy. Esta fue una conferencia muy productiva donde vimos algunas de esas competencias que tienen nuestros profesores y que están relacionadas con las TIC, ¿cierto? Y vimos también un poco cómo las TIC no solamente son las herramientas virtuales, por así decirlo, que están allí en la virtualidad, sino que las TIC están en todas partes. Van desde la palabra, van desde el libro, están en las cosas que vivimos cotidianamente, ¿cierto? Están en la televisión, en los artefactos culturales, están en la radio, están en muchas cosas y nosotros como docentes tenemos apropiadas esas herramientas a través de, por ejemplo, estos cursos que hacemos, estas conferencias y esta construcción colectiva. A partir de allí, y para avanzar un poco ahorita en la conferencia, quiero que se vayan pensando unas cosas, unas preguntas, que se las vayan haciendo a ustedes mismos y que conversemos ahorita un poco acerca de ellas. Y una de esas preguntas es, ¿dónde está la educación? Y otra de esas preguntas es, ¿por qué ser docente y para qué ser docente? Entonces, les traigo a colación estas preguntas porque me parece supremamente importante que así como hay muchos actores y muchos roles en el proceso educativo, también hay unas reflexiones y una filosofía que debemos pensar, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo este proceso? ¿Para qué la aventura de ser profesor? ¿Para qué liderar grupos de personas todos los días en unos horarios específicos, ¿cierto? ¿Qué imprimo yo de lo que soy allí? Entonces, para que nos vayamos pensando eso en este ratico. También tuvimos herramientas virtuales para e-learning, donde vimos específicamente algunas herramientas ancladas a ese entorno virtual de aprendizaje. Luego pasamos a una etapa de sonoridad, ¿cierto? Donde involucramos a la radio, a la voz, a la oralidad, a la importancia de la palabra, que es quizá una de nuestras herramientas TIC más importantes como docentes, ¿cierto? Porque a través de la palabra construimos con el otro, nos hacemos con el otro, a través del lenguaje construimos, ¿cierto? Y nos construimos entre todos. Tuvimos aprendizaje basado en retos y gamificación. Esta fue una excelente conferencia a cargo de Juan Manuel, donde nos mostró que en la educación están incluidas muchísimas otras cosas, ¿cierto? Más allá de la razón, de lo que hablaremos también un poco ahorita más adelante. Y es que no somos tan racionales como creemos que somos y que la función cerebral del neocórtex, ¿cierto? No es la única que está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que acaso es uno de los eslabones que ponemos en juego todos los días cuando somos docentes. Tuvimos didáctica educativa en la virtualidad, ¿cierto?
Allí también tuvimos unas herramientas muy interesantes, tuvimos microlearning, posibilidades y herramientas para flexibilizar un curso y qué palabra más importante, ¿cierto? En estas épocas, más que todo, siempre ha sido importante, por supuesto, la flexibilidad en la educación, pero en estos momentos en que estamos en una educación virtual y no presencial, ¿cierto? Ha sido muy importante esto de la flexibilidad y lo podemos hacer a través de muchísimas dinámicas que ya hemos abordado. También estuvimos con estrategias de aprendizaje rural y esto es supremamente importante porque nuestro ciclo de conferencias tiene por título Repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad, ¿cierto? Entonces, a partir de allí hicimos toda una resignificación de las TIC. Como les decía hace un momentico, las TIC están en muchos lugares, ¿cierto? Están desde la oralidad hasta el artefacto tecnológico que tenemos actualmente, ¿cierto? Y además nos pensamos la educación desde otras miradas, que no solamente tienen que ver con la virtualidad, que es en lo que estamos ahora, sino a través de la ruralidad y esos contextos en los que herramientas virtuales no son posibles por algo supremamente importante que Stewart nos va a contar más adelante, y es el contexto, ¿cierto? Creería yo que el contexto, perdón, es una de las cosas más importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sin contexto, sin tener en cuenta el mundo, ¿cierto? El mundo en el que están insertos nuestros estudiantes, el momento histórico por el que estemos pasando, esa no es una verdadera educación. Una verdadera educación siempre está en función del contexto, siempre está en función de las necesidades de mis alumnos, de la comunidad educativa, de la sociedad en general. Entonces es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la ruralidad y qué cosas y qué otras no tienen mis estudiantes y mis docentes, a qué pueden acceder y a qué no. Por eso es repensarnos la educación, por eso son pedagogías emergentes, ¿cierto? ¿Qué emerge de todo este contexto histórico en el que estamos viviendo? ¿Qué emerge de esos docentes, de esos sujetos, de esas personas que estamos siendo hoy? Radio y Educación, dos hermanas que se desinventan para sobrevivir. También una conferencia memorable a cargo de Jonathan, fue una conferencia supremamente maravillosa en la que pudimos recobrar la importancia o recordar más bien la importancia acerca de la oralidad, de la sonoridad, de los mundos posibles que nos vienen a través del sonido, ¿cierto? Y que no solamente se emiten a través de la palabra, sino a través de los muchos sonidos que como seres humanos podemos producir y que no solo podemos producir desde nosotros, sino con las cosas que tenemos en nuestro entorno. Tuvimos cómo es el cuento con el podcast en el aula de clase, también muy interesante acerca de las tres chicas que nos hablaron de didácticas maravillosas con la sonoridad, con la radio, ¿cierto? Y tuvimos por último una conferencia también genial acerca de la radio salvará el mundo, reflexiones sobre un medio infinito, que fue una conferencia provocadora que nos permitió preguntarnos acerca de los muchos mundos posibles que somos cada uno de nosotros y que es cada uno de nuestros estudiantes, y cómo a través de la radio y la sonoridad podemos salvar esos mundos en los que cada uno habitamos. Entonces, a partir de todas estas conferencias que tuvimos, estuvimos haciendo un recorrido por muchas estrategias y muchas herramientas que tenemos a la mano como docentes, ¿cierto? Pero para hacer uso de todas esas cosas, tenemos que hacernos estas preguntas, que eran un poco las que les venía hablando hace un ratico, porque esas preguntas quizá direccionan quiénes somos como docentes, cuál es la actuación, cuál es la impresión que damos ante nuestros estudiantes y para qué estamos en este cuento, ¿cierto? En esta aventura de estar con otros seres todos los días y enseñarles cosas que hemos aprendido y que estamos aprendiendo todo el tiempo junto con ellos. Entonces, ¿por qué ser profesor? ¿Dónde está la educación? ¿Para qué enseñamos? ¿Qué y cómo enseñar? ¿Cómo hago para que mis estudiantes se queden pensando? Quizá esa es una de las cosas más importantes de la educación. De nada sirve explicar. Explicar es muy fácil, ¿cierto? Explicar pasa por irse, estudiar, estar 5 años en la universidad, leerse un documento y venir a explicarlo. Pero ¿cómo carajos hago para que mis estudiantes se queden pensando en eso que yo les estoy diciendo? ¿Cómo motivo? ¿Cómo hago para que ellos reflexionen? ¿Cómo hago para que lo que les enseño sirva en realidad para algo? Entonces, me gustaría, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra y contarnos por qué son profesores, para qué son profesores, qué creen que hacen cuando son profesores y qué impactos dejan en sus estudiantes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esa pregunta, primero pues agradecerles a ustedes esta serie de charlas, esta serie de conferencias que una vez más nos sitúan en una realidad, en un contexto que ninguno de nosotros pidió, ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni todo el mundo pidió estar encerrado, simplemente esto se vino y así tocó y así correspondió vivir durante estos tiempos, ¿no? Y quién sabe más mientras la vacuna llega. Yo creo que a partir de esta contingencia, yo creo que más de uno se está haciendo preguntas, porque a pesar que hoy no los tenemos a ellos en los aulas de clase, pues sí de alguna manera tenemos que estar pendientes con esta serie de recursos que ustedes nos brindaron. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que hay que ser profesor. No sé si se escucha ahí. ¿Hay intermitencia en el audio, me dicen? Sí, profe, un poquito de intermitencia. No se está escuchando, se escuchan recortado. De pronto es la señal. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahí? No, no, John Jairo, está distorsionado tu sonido. Ah, no. Entonces, más bien voy a decirlo por el chat. Bueno, Listo, señor. profe, vamos a estar pendientes. Bueno, entonces venía diciéndoles y haciéndoles estas preguntas porque son preguntas direccionadoras de nuestro quehacer docente, ¿cierto? Porque una de las cosas más importantes de ser docente es querer ser docente, ¿cierto? Porque esto nos da la dirección de esforzarnos todos los días, de poner nuestro empeño, de realizar estrategias, de buscar una cosa y otra en función de nuestros estudiantes. Entonces, ser docente y por qué ser profesor es una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos antes de pararnos en un aula de clase frente a 20, 25, 10, 15, 2 estudiantes que están esperando cosas de usted, ¿cierto? Que están esperando que usted les enseñe, que usted les guíe, que usted sea alguien que les deje algo para su vida, ¿cierto? Y eso es muy, muy importante. ¿Para qué enseñamos? También es una pregunta supremamente importante porque ¿para qué me sirve todo lo que aprendo todos los días? ¿Será que todo lo que aprendo todos los días lo voy a aplicar en algún contexto? ¿Me va a servir para algo? ¿Y qué y cómo enseñar? Quizá el que pensaríamos que está direccionado por el currículo y en mayor parte sí, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos con eso que está en el currículo? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo lo enseñamos? Y cómo a partir de que lo enseñamos, ¿para qué lo enseñamos? ¿Cierto? Todas estas palabras, todas estas preguntas son quizá una espiral que se alimentan una con la otra. ¿Dónde está la educación? Eso es algo que esta situación histórica, social y cultural por la que estamos pasando nos ha hecho pensar mucho eso, ¿cierto? ¿Dónde está la educación? ¿Será que la educación está en una institución educativa? ¿Será que está en la Secretaría de Educación? ¿Será que está en la mente de todas las personas? ¿Será que está en todas partes? Y yo me atrevo a decir que sí, que está en todas partes, ¿cierto? En la educación la encontramos en la radio, la encontramos en la televisión, la encontramos con nuestros papás, la encontramos en la virtualidad, la encontramos en cada uno de nosotros. Pero como docentes direccionamos ese para qué, ese por qué, ese qué, ese cómo, ¿cierto? Y nos situamos en un aula de clase. En este caso, vemos que la aula de clase también puede mutar, que puede cambiar y que en este momento está a través de la virtualidad. Y si no está a través de la virtualidad en el caso de la ruralidad, porque no existe conectividad en algunas ocasiones, pues está a través de las palabras y las estrategias que nuestros docentes todos los días se esmeran por realizar, ¿cierto? Entonces, estas preguntas son preguntas que como docentes debemos hacernos todos los días. A partir de eso, y a partir de pensarnos el rol docente, entonces nosotros deberíamos pensar también algunas otras cosas que son importantes. Cosas como la educación socioemocional, por ejemplo, ¿cierto? La educación emocional y cómo debemos repensar también, y esa palabra está muy utilizada últimamente, pero es muy cierta, debemos repensarnos cuáles son los roles de la educación, cuáles son los roles de nuestras experiencias sensitivas y cognitivas, qué papel juega la emocionalidad, lo social, ¿cierto? Esos otros factores que están también inmersos en la educación. A partir de esos, como docentes, nosotros tendríamos o sería
¿cierto? Muy importante fijarnos en cosas como los sesgos cognitivos, ¿cierto? Que como Kahneman nos menciona, los sesgos cognitivos son cosas preconcebidas que nosotros tenemos y que siendo docentes deberíamos pensar si tenemos estos sesgos o no y cómo podríamos tramitarlos, ¿cierto? Y estamos hablando Luisa, precisamente, ¿sí? por acá tenemos un mensaje de la profesora Claudia Jiménez que nos dice, ser Claro que profesor para trascender a través de esos pequeños e increíbles mundos que llegan hasta nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y el profesor John Henao pues nos comparte ya su idea, y es que hoy la pandemia nos puso en una condición inimaginable. A pesar de esas circunstancias, cada docente ha sacado lo mejor de cada uno para otorgar no solo conocimientos, sino el acompañamiento que requieren nuestros estudiantes. Ahí está la respuesta. Ser docente no es solo transmitir saberes, también es guiar y llevar a los educandos a ver mundos distintos de aquellos que ven todos los días. Y hay un punto en común en ambas participaciones, y es esa creación de pequeños e increíbles mundos. Claro que sí, John, muchísimas gracias por tus palabras, sí, y precisamente ese es el llamado que quiero hacerte aquí en adelante, ¿cierto? Y gracias, profe Claudia, también por hablarnos de la trascendencia, porque claro que sí, ser profesor es tratar de transformar a ese otro que está ya conmigo, ¿cierto? A esa otra edad, a esa extensión del yo que nos hablaba ahorita el señor decano, pero también es transformarnos a nosotros mismos. En ese sentido, transformarnos mutuamente, ¿cierto? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque trayendo a colación a Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño que nos habla de la educación como práctica de la libertad, ser docente, ¿cierto? Es un continuo proceso de enseñanza y aprendizaje donde el docente enseña, pero también aprende. ¿Y aprende de quién? Pues de sus estudiantes, que todos los días les están enseñando, ¿cierto? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente no es el único que enseña. El estudiante también nos enseña todos los días muchísimas cosas y nosotros, por supuesto, tratamos de ser esos guías que están allí con ellos, que tratan de llevarlos a profundizar, como a bucear en ese mundo del aprendizaje, de la educación, y que no simplemente surfen por él, sino que juntos transitivemos nuestras conciencias y nos transformemos juntos. Entonces, a partir de los sesgos cognitivos, pensándonos podemos hacer reflexiones al respecto, ¿cierto? Por acá tenemos un sesgo que se llama el sesgo de status quo, ¿cierto? Y que tiene que ver con el estatismo, y es cuando pensamos, cuando tenemos una creencia muy arraigada en que las cosas no cambian, en que la educación no cambia, en que los modelos pedagógicos siguen siendo los mismos, ¿cierto? Tenemos que repensarnos eso, otra vez la palabra, ¿cierto? Tenemos que pensar que esto no es un status quo, que la educación va cambiando todos los días. Nada más fíjense cómo cambió con esta pandemia, ¿cierto? Todo lo que hemos tenido que hacer juntos, ¿cierto? En colectivo, para estar enseñando, para estar aprendiendo con nuestros estudiantes. Otro sesgo es el sesgo de Dunning-Kruger. Este sesgo lo que dice es que nosotros sabemos, no sabemos que no sabemos cosas. Es decir, que por el hecho de ser docentes, muchísimas veces pensamos que nos las sabemos todas. Y eso está lejos de ser cierto, ¿cierto? Nosotros, claro, que debemos prepararnos y tenemos conocimientos y somos racionales y tenemos un montón de experiencias y de conocimientos que mostrarle a nuestros estudiantes, pero ¿acaso es un poco de lo mucho que existe? Y no nos las sabemos todas y hay cosas que no sabemos, ¿cierto? Y eso hay que reconocerlo y por eso estamos aprendiendo todos los días. Por eso la educación es un proceso que no termina nunca. Entonces, pensarnos este sesgo de Dunning-Kruger es pensar que no sabemos todo y tratar de ser conscientes de que no lo sabemos todo, ¿cierto? Un sesgo de proyección, este es uno de los que quizá es más difícil, ¿cierto? Y que debemos ponerle mucho más cuidado porque este sesgo de proyección es pensar que nosotros, que como nosotros entendemos algunas cosas y que para nosotros algunas cosas son claras, para los otros también lo son. Y esto es algo que debemos tener súper claro como docentes, ¿cierto? No por el hecho de que nosotros entendamos, no por el hecho de que 2, 3 estudiantes entiendan las cosas, eso quiere decir que el resto de los estudiantes también lo entiendan de la misma manera. Entonces tenemos que estar siempre pendientes en que debemos tratar de explicar de diversas maneras, a través de diversas formas, a través de diversas estrategias, para que no pase esto, ¿cierto? Para que sea claro para todos y no solo para mí o para unos cuantos. El sesgo del resultado que también tenemos allí y es que el resultado final muchas veces cuenta mucho y dejamos de lado el proceso. Entonces, ¿qué es la educación sin todo el proceso? ¿Será que un semestre se resume en el parcial final?
¿Será que todo el trabajo de un estudiante se resume en el examen final del periodo? ¿Será que al último día de clase, cuando yo le hago un examen súper grande para ver qué aprendió, será que eso es todo lo que me dice mi estudiante? ¿Qué pasa entonces con lo que estuvo todo el año, todo el semestre, todo el trimestre, todo el periodo, ¿cierto? Y esto es algo que también debemos tener mucho en cuenta. El sesgo del anclaje, que tiene que ver con la primera impresión, ¿cierto? Con la primera impresión cuesta mucho, la primera impresión dice mucho. Y eso aplica tanto para docentes como para nuestros estudiantes. Entonces, nosotros es como pensar a veces que el hecho de porque un estudiante haga tal o cual cosa o porque un docente haga tal o cual cosa, esa cosa ya nos dice quién es esa persona y cómo se va a comportar el resto del tiempo. Y eso no es así, ¿cierto? Las primeras impresiones quizás sí dan impresiones, obviamente, pero hay que tener en cuenta otra vez, y esto está muy anclado con el sesgo que vimos ahorita, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el proceso y todas las actuaciones, porque todos los días podemos hacer cosas diferentes, porque así como hoy estuve mal, mañana puedo estar bien, ¿cierto? Otro de los sesgos a tener en cuenta es el sesgo de observación selectiva, ¿cierto? Este sesgo de observación selectiva es como dirigir la atención a algo en función de lo que yo creo. Entonces, si a mí me gusta aprender de tal manera, entonces me voy a fijar en los estudiantes que aprenden de tal o cual manera, o en los estudiantes que escriben de tal manera, o exponen de tal manera, o hablan de tal manera. Y eso tampoco debería ser así, ¿cierto? Todos estos sesgos hay que desacralizarlos, hay que quitarlos, hay que reinventarlos, porque como docentes debemos estar atentos a todas las posibilidades y a las multiplicidades del yo que existen todos los días en nuestras aulas de clase. Y por último tenemos el sesgo del efecto halo, y es que creemos también que porque somos docentes, porque tenemos unos títulos determinados, porque tenemos maestrías, doctorados encima, entonces eso ya nos da la potestad para ser la autoridad, para ser el que más dice cosas acertadas y muchas veces pone el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso vertical, ¿cierto? En un proceso jerárquico donde el docente está por encima de los estudiantes. Entonces ese es otro sesgo que debemos repensarnos mucho también. Bueno, a partir de eso, entonces yo les quería hacer un llamado a la educación emocional y socioemocional, ¿cierto? A pensar en esas otras vertientes o en esas otras características que tenemos en nuestra condición humana, ¿cierto? Que no somos simplemente un humano con un cerebro que tiene un neocórtex racional, sino que hay otras partes de nuestro cerebro que están en función todo el tiempo y que están actuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, la educación emocional y socioemocional debería ser una educación que esté todo el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberíamos incluir todos los días, a toda hora, las emociones de nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque la emoción moviliza, porque aprender y querer aprender implica en realidad conocer, ¿cierto? Porque si nosotros estamos motivados y estamos felices por ir a una clase, vamos a aprender mucho más, vamos a poder hacer asociaciones, ¿cierto? Asociaciones con las emociones que nos causan esos momentos, esos conocimientos. Pero si por el contrario esas emociones son negativas, vamos también a hacer asociaciones, claro que sí, pero asociaciones negativas, ¿cierto? ¿Cuántas veces un mal profesor o un profesor que deje experiencias negativas a sus estudiantes no ha hecho que sus estudiantes ya no quieran volver a ver esa materia nunca más, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, la educación emocional y socioemocional es un llamado, ¿cierto?, a tener presente esas otras partes de nuestro cerebro que son tan importantes y que nos conforman como seres humanos. Porque cuando vamos a las aulas de clase, tanto como docentes como estudiantes, no vamos simplemente, no decimos, ay, no, voy a ponerme en mi rol de docente, en mi rol de estudiante y voy a dejar de lado todo lo que me está pasando el día de hoy. Eso no sucede, ¿cierto? Por más que tratemos, hasta el cuerpo físicamente, inconscientemente, expresa cosas de nosotros y todo eso influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la educación emocional y socioemocional la debemos tener en cuenta y tiene una serie de argumentos importantes que vienen desde tradiciones pedagógicas, psicológicas, ¿cierto? Que nos sustentan esa importancia de la educación socioemocional. Desde la neurociencia, por ejemplo, con MacLean tenemos a los 3 cerebros, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 cerebros diferentes.
el reptiliano, el neocórtex y el límbico, que los tres son supremamente importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ahorita les voy a hablar un poco más de ellos. Desde la pedagogía tenemos cosas que nos sustentan la educación emocional y socioemocional con grandes pensadores y pedagogos a través de la historia, ¿cierto? Como Pestalozzi, como Montessori. Montessori nos hablaba de la importancia de la emoción, del querer, de la amabilidad, del contexto dentro del aula de clase. Freire nos hablaba con su pedagogía de la libertad, de la liberación, con su pedagogía de la esperanza, de la trascendencia, con el rol político del docente, con las diferentes dimensiones que nosotros tenemos como seres humanos anclados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde las teorías de las emociones, ¿cierto? Tenemos la importancia precisamente desde una perspectiva también un poco desde la neurociencia, cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento diario. Desde las teorías de las inteligencias múltiples, tenemos también a través de todas esas inteligencias cómo nuestros estudiantes aprenden de diferentes maneras. Y esas diferentes maneras, por supuesto, están ancladas a su personalidad, a lo que les gusta, a lo que no les gusta, a su preferencia visual, espacial, y todo eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde el aprendizaje significativo, con Ausubel, que es pues muy reconocido y que lo hemos estudiado muchísimo como docentes, ¿cierto? Cómo lo que enseño, cómo todo lo que hago como docente puede ser una experiencia significativa, que realmente sirva de anclaje para procesos significativos y conocimientos que perduren, que es lo que más deseamos, ¿cierto? ¿Para qué aprender para el momento? ¿Será que después eso que tenemos, que utilizamos, sirve para algo? A partir de eso, entonces, hablamos un poco de la educación socioemocional. La emoción es tan importante que desde su definición, desde su sentido como palabra, ¿cierto? Viene del latín emotio y nos dice que trata de movilizar. Las emociones movilizan, hacen que cosas pasen. Y nosotros tenemos 5 emociones básicas. Tenemos la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el asco. Estas 5 emociones básicas hacen que cualquier cosa que esté asociada y anclada con una de estas emociones, las vamos a recordar muchísimo y pueden ser negativas como positivas. Entonces tenemos que estar abusantes, mirando, alertas como docentes todos los días, cuáles de estas emociones y cuáles muchas más, ¿cierto?, están en juego cuando enseñamos y aprendemos con nuestros estudiantes y cuáles son las asociaciones que se van haciendo a partir de ellas, ¿cierto? La educación emocional, Durkheim también nos llama mucho a la socialización y no se trata simplemente de estar con el otro, sino estar en el lugar del otro, pensar con el otro, pensar que el otro es una extensión nuestra que nos ayuda a construirnos todos los días. De la inteligencia emocional también les hablaba ahorita un poco, y finalmente pues la educación socioemocional nos habla de generar un sentido, un bienestar con nosotros, con los demás, ¿cierto? De conocernos emocionalmente y de poder regular nuestras emociones, ¿cierto? Para eso hay otras vertientes también que últimamente han tenido mucha fuerza, que tienen que ver con el mindfulness, ¿cierto? De conocernos, de tramitar nuestras emociones, y todas esas dimensiones deberían de en algún momento, perdón, ser parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay algo que les quería mostrar y que les estaba mencionando hace un ratico, y es la importancia de conocer que tenemos varios sectores de nuestro cerebro. Esto viene un poco desde la neurociencia y la neuropsicopedagogía, ¿cierto? Cómo nuestro cerebro tiene 3 partes diferentes. Tenemos una que es la más antigua, que es el cerebro reptiliano y que responde a nuestros instintos más básicos. Y por supuesto que ese todos los días está en función de lo que hacemos, ¿cierto? Y reacciona frente a determinadas emociones y situaciones. Tenemos el cerebro límbico, que está asociado con las emociones, con todo lo que sentimos. Y tenemos al neocórtex, que es el cerebro racional. Y lo que sucede es que nosotros pensamos, por toda la tradición educativa, por todas las pedagogías tradicionales y por cómo la educación ha sido vista a través de la historia, que nuestro neocórtex es el único que está en juego todos los días, ¿cierto? Que nuestro neocórtex es el que está allí con nosotros siempre. Y eso no es lo que sucede, ¿cierto? Porque nuestra educación está anclada a la emocionalidad, ¿cierto? A todo lo que hacemos. Entonces el cerebro límbico está allí todos los días. Y no es casualidad, ¿cierto? Que como lo veíamos ahorita,
en esta imagen, que creo que a Stewart se le cayó el internet. Ahorita yo les vuelvo a compartir la pantalla, y es que a través de esa educación emocional, lo que sucede es que la amígdala, ¿cierto?, está muy cerca de nuestro cerebro límbico, y allí se procesa la memoria, allí se procesa el aprendizaje, por lo que físicamente también está comprobado que la emocionalidad influye en el aprendizaje. Entonces, por eso también es supremamente importante tener en cuenta esa educación emocional a partir de los contextos diarios. Si ustedes me permiten, bueno, ya volvió Stewart, ya les iba a compartir la pantalla. Y también tenemos al hipocampo dentro de la estructura del cerebro, ¿cierto? Que también influye en el aprendizaje y en la memoria. Por eso también científicamente está comprobado que las emociones influyen mucho en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, otra cosa que nos sustenta también la importancia del aprendizaje y de la educación socioemocional tiene que ver con la UNESCO, ¿cierto? La UNESCO nos dicta 4 ejes básicos de la educación en el siglo XXI, entre los cuales encontramos aprender a conocer y aprender a aprender, ¿cierto? Aprender a ser para capacitar a la persona para afrontar muchas y diversas situaciones. Y fíjense que cuando hablamos de estas dos, cuando hablamos de muchas y diversas situaciones, estamos hablando no solamente del contexto educativo, sino con lo que nos pasa todos los días en nuestra vida personal, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestra familia. Aprender a ser para orar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. Y la cuarta tiene que ver con aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los conflictos. Si ustedes notan, en todos estos 4 ejes que nos dictamina la UNESCO, sucede algo particular, y es que la razón, el intelecto y el conocimiento no están en un lugar tan privilegiado como nosotros creemos, que por supuesto direcciona muchísimas cosas de la educación, ¿cierto?, del proceso educativo. Pero esas otras dimensiones del ser humano, como estar aprendiendo siempre, como estar siendo con las otras personas, como transitivar la conciencia, como tener en cuenta ese contexto en el que habitamos, es también muy, muy, muy importante, y muchísimas veces no lo tomamos en cuenta. Y por último, vemos que esta educación socioemocional, que tiene unos ejes que son 5, que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, que es netamente emocional, la autorregulación, que es un poco lo que les hablaba ahorita acerca del mindfulness, ¿cierto? De cómo conocemos nuestras emociones y aprendemos a manejarlas, a tramitarlas y que sean algo positivo dentro del proceso de aprendizaje. La autonomía social, la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera responsable. Fíjense que esto también tiene que ver mucho con la emoción. La empatía, esa característica, esa cualidad de poder ponernos en el lugar del otro. Y es que como docentes todo el tiempo deberíamos tratar de estar poniéndonos en el lugar de nuestros estudiantes. Además que fuimos estudiantes también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo todas esas estrategias que implementamos todos los días pueden estar en función también de la empatía, en la colaboración, en el aprendizaje colaborativo, ¿cierto? En la cooperación. Y estas características de la educación socioemocional, pues precisamente nos alimentan esos ejes de la UNESCO, que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. Entonces, en toda esta primera parte, quería hacerles como un llamado a pensarnos antes de utilizar TICs, antes de utilizar estrategias, a que de verdad nos repensemos la filosofía educativa y que nos pensemos como docentes. Entonces, le doy paso a Stewart, que ya nos va a hablar un poco acerca de otras cosas muy importantes que tienen que ver con el contexto. Listo, Luisa, muchísimas gracias. No se imaginan, acabo de sudar en ese momentico en que se me fue el internet y no podía conectarme. Y creo que es de esas experiencias que también nosotros hemos aprendido a lidiar en estos casos. Y es que, primero, nos estamos avergonzando cuando pasa un vendedor ambulante. Segundo, nos da pena cuando aparece un niño en cámara o está llorando el niño cerca a la cámara. Tercero, nos da pena cuando los perros están ladrando y son nuestras mascotas y son nuestros compañeros de familia también, ¿cierto? Y muchos de los docentes estamos llegando al punto en que nos estamos disculpando por eso, cuando son parte de nuestra vida cotidiana. Y es que nosotros antes no éramos como tan conscientes de ese tipo de ruidos, no sabíamos la cantidad de vendedores que pasaban por nuestras casas, la cantidad de cosas que generaban o alteraban a nuestros perros. Entonces, esto
permitió, y yo le estoy viendo como varias ventajas también a este proceso de enseñanza virtual, y es que todos estamos viendo cómo es la vida real y cómo es que sucede ese contexto desde el hogar. Ya permiten ver al docente como un ser humano al que puede cometer errores, porque algunos enaltecen, engrandan este rol del docente como si fuera ese único modelo a seguir en el que el docente no se puede equivocar. Por eso uno de los grandes niveles de ansiedad y de estrés lo tenemos nosotros como docentes, porque permite que el docente crea que nunca se puede equivocar, porque hay tantos estudiantes que nos ven como ese modelo a seguir, que usted no se puede ver como un ser humano normal, y como nos dice el profe Elmin, las subrealidades que nunca vimos. Y esas subrealidades son las que tenemos que empezar a normalizar. Si se cayó el internet, pasa. Si el vecino tiene música a todo volumen, listo, intentamos hacer nuestra clase. Obviamente nosotros vamos a considerar espacios y lugares que nos permitan hacerlo, pero es que son dinámicas de nuestra convivencia del día a día, ¿cierto? Entonces es bueno también hacer esa sensibilización con los estudiantes, porque eso permite que nuestras clases sean un poco más flexibles y no sean tan rígidas, y que no pasen eso que me acaba de suceder de estar sudando y preocupado, porque hay que mostrar una imagen estricta, hay que mostrar una imagen seria, donde uno no se puede equivocar y los elementos todos tienen que salir como uno los tiene planeados. Y recordemos que nosotros, cuando queremos tener ese control de todo, es también como unos principios de ansiedad, de quererlo controlar, y hasta unos principios de manipulación frente a los objetos que están externos a nosotros. Frente a este tipo de reflexión, precisamente es el preámbulo de lo que es el aprendizaje situado, y es al contexto como tal. ¿Cómo vamos a hacer nosotros que los estudiantes apropien habilidades y competencias de lo que nosotros estamos enseñando? Entonces, con base a lo que Luisa nos decía ahorita, el aprendizaje socioemocional, lo del hipocampo, cómo se crea la memoria del aprendizaje en los estudiantes, César Coll nos propone el triángulo didáctico que nosotros comúnmente conocemos y que sabemos que es estudiante, docente y contenido. Pero en el preámbulo, en el contexto actual, ¿qué pasa con esos contenidos? Recordemos algo, y es que cuando existe este juego entre estos tres factores, es que se crea el aprendizaje, y que para César Coll se llama actividad conjunta. Y esta actividad conjunta se da de una manera específica. Primero, disposición del docente. Es decir, el docente sabe qué es lo que va a dar, quiere dar sus clases. Aparte de unos memes hermosos que están compartiendo en sus momentos por Facebook, donde aparecen los docentes con cosas pegadas en la pared diciendo bienvenidos, con las imágenes y los dibujos que comúnmente nosotros vemos en primaria. Y eso es bonito, porque eso es lo que acerca al docente con el estudiante. Pero entonces el estudiante también tiene que estar dispuesto, y también estamos viendo el otro lado de la moneda, donde se están burlando de los docentes, donde se duermen al lado del computador. Entonces tenemos un reto muy grande, y ese reto está más allá de los contenidos curriculares que debemos dar, sino que va precisamente enfocado a cómo cambiar un poquito ese paradigma que tiene el estudiante en su cabeza, esa idea de que la educación es estricta en cuanto tiene que estar sentado en un aula de clase y que tiene que estar mirando al profesor de frente. Y aparte de eso, estamos combatiendo y luchando contra los papás en ese sentido de cambiar la mentalidad también, de decirles: señores, la educación hoy en día no es que ustedes me escuchen en un aula de clase. La educación no es que yo le haga un examen a usted formal donde usted me tiene que contestar unas preguntas específicas en una hoja y yo le doy una calificación cuantitativa. Aquí la profe Ana Paola nos dice, precisamente con esa reflexión, que el aula se trasladó a nuestro hogar, casi que de una manera invasiva, ¿cierto? Compartimos la intimidad de ese espacio con los papás y los estudiantes. Sin embargo, se convierte en una oportunidad de reflejar que los docentes somos seres humanos que tenemos una vida fuera del contexto del aula, y de generar una dinámica relacional diversa, más cercana con nuestros educandos. Claro, y ahí es donde precisamente están como las ventajas, y que yo creo que al volver en algún momento a la realidad o a la normalidad, llamémoslo así, de las aulas presenciales y la educación presencial, vamos a quedar con muchos elementos de la virtualidad. Miren cuánta cantidad de webinars, cuánta cantidad de congresos o de foros virtuales se están dando, y esta construcción de conocimiento de manera conjunta. Y es que a esto que nosotros estamos conservando como capacitación y formación de nosotros como docentes, tenemos que llegar también a nuestros estudiantes, que de estas estrategias que estamos utilizando hoy nos pueden conservar y se nos puede quedar en la presencialidad. Y es que eso nos lo da el contexto precisamente.
En esa actividad conjunta es donde aparecen unas estrategias de enseñanza y de aprendizaje de manera encubiertas y de manera manifiesta. ¿Cómo así? Listo, no tengo en estos momentos cómo comunicarme con mis estudiantes porque no tienen internet. Entonces yo voy a hacer la llamada. Actividad o estrategia manifiesta, llamar a mis estudiantes para darle la clase. Actividad o estrategia encubierta, que ellos aprenden y no se quedan atrasados en cuanto a los contenidos. La calidad de la llamada. ¿Qué hago yo en esa llamada que sean de 5 o 10 minutos para conversar y para llegar a cumplir un objetivo de aprendizaje con ellos? Esta situación nos colocó de una manera de creatividad impresionante, porque nosotros todos los días, y me imagino que a ustedes les pasa, terminamos una clase y somos, ¿qué hago mañana? Porque mañana hablar 2 horas, la voz ya no me da. Los muchachos ya están cansados de escucharme 2 horas hablando. Y precisamente cuando nosotros pensamos en ese contexto y en esas situaciones que tiene el estudiante, es donde hablamos de ese aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Es cuando relacionamos los elementos del contexto con los contenidos que yo voy a dar. En este caso, llámese tecnologías de información o comunicación o llámese material didáctico que nosotros comúnmente utilizamos. Aparece un conocimiento contextual, que es la caracterización que nosotros tenemos de nuestros estudiantes. Hay una ventaja y es que algunos de ustedes vienen con los mismos estudiantes desde principio de año y alcanzaron a tener un acercamiento presencial con ellos. Entonces reconocemos algunas características como su nivel socioeconómico, sus edades, su acercamiento a las tecnologías, la infraestructura, todo ese tipo de elementos. Y eso lo que me permite a mí es la creación de unas prácticas auténticas. ¿Cómo así? Profe, pero es que usted viene acá a hablarme de radio, usted viene aquí a hablarme de microlearning, de Moodle, de un montón de cosas, pero es que en mi comuna no hay eso. Bueno, profe, entonces de esas estrategias que hemos hablado aquí, ¿cómo lo puede hacer usted realidad en su contexto? ¿Será que hay forma de conseguir con los actores de la comunidad, llámese el cura, llámese el bombero, llámese la policía, alguna mediación tecnológica para llegar a sus estudiantes? Que ellos sean los que nos presten algunas herramientas tecnológicas, los alcaldes, ¿cierto? Los entes gubernamentales también. Pero entonces nosotros como docentes nos convertimos en esos líderes sociales que son los que deben generar las ideas y ejecutar las ideas para que esto pase. No tengo emisora, pero entonces, ¿qué elementos hay en la comunidad? Ay, profesor, solamente hay un televisor. Listo, entonces intentemos conseguirnos algunos programas televisivos que sean fáciles de llegar a los estudiantes, de entregar a través de un CD o algo y que se reúnan una vez a la semana o se comparten o se prestan el televisor para poder llevar las clases a cabo. Hay que buscar todas las estrategias que así sean locas en algún momento, porque decimos, ¿cómo así que prestar un televisor? Pueden ser una solución y una experiencia significativa en el uso de las tecnologías de información y comunicación en este momento. Recordemos que lo más probable es que nos vayamos hasta fin de año con esta situación y es el momento en que tenemos que ser más creativos, es donde nuestros estudiantes están esperando más de nosotros y hasta los papás de generar ideas y de empezar a implementarlas. Precisamente cuando yo hago esas prácticas educativas y las pienso y las diseño en mi cabeza, voy a mirar qué herramientas de aprendizaje tengo en mi entorno. Y es herramientas que yo poseo tanto en recursos humanos, quizás recursos económicos que pueda tener la institución educativa, aunque es complicado en algunos de los casos, y más cuando vamos ya a mitad de año, algunos de esos rubros ya se acabaron. Pero entonces, ¿con qué cuenta la comunidad? ¿Con qué cuenta el vecino del frente, el vecino de al lado o los mismos estudiantes? Si los estudiantes solamente tienen en estos momentos café en sus casas, las bolitas de café, ¿por qué no utilizamos eso para enseñarles también? Que hagan una dramatización con esos cafés, que aprendan a sumar, a multiplicar o a dividir con ese café. A eso es lo que se refiere el aprendizaje situado. Para lo último, empezar a generar esas alianzas estratégicas con la participación de adultos, llámese papás, docentes y actores de la comunidad. Cuando nosotros hablamos de ese aprendizaje situado, es donde vamos a hacer la actividad que tenemos pensada para el día de hoy, con la que esperamos terminar este ciclo taller. ¿Y qué es lo que va a pasar con este ciclo taller? Y es que vamos a irnos por unos grupos de trabajo, de hecho creo que son como 4 o 5 grupos. Ustedes ahorita les va a aparecer en la pantalla ingresar a la sesión tal. Ustedes la van a dar a aceptar y van a quedar de una vez con su grupo de trabajo. ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a mirar 4 opciones o categorías que les acabo de nombrar. Primero, profe, ¿qué características tiene su contexto? ¿Qué edades tienen los muchachos? ¿Qué les interesa? Ay, es que a ellos solo les interesa Pasión de Gavilanes.
Profe, ¿tienen conectividad? No, solamente les llega RCN y Caracol. Listo. ¿Medios de comunicación tienen? Sí, tienen radio y tienen televisión. Bueno, eso es una opción. Pero ojo, en esas opciones que les acabo de nombrar, hay muchas palabras claves que yo puedo utilizar. Profe, ¿qué temática educativa usted quiere fortalecer en los muchachos? Profe, la comprensión lectora. Ah, bueno, listo, comprensión lectora, pasión de gavilanes, caracol. Bueno, ahí me van dando ideas frente a eso. Profe, necesitamos herramientas de aprendizaje. Sí, en esos momentos el televisor sería una herramienta de aprendizaje porque si ellos lo que más les interesa y lo que más están viendo y tienen acceso es el televisor y Pasión de Gavilanes, bueno, entonces aquí señalamos que va a ser ese televisor. ¿Podemos vincular la comunidad educativa a los papás? Sí, de pronto a los papás que los están acompañando cuando están viendo la novela. Entonces, a partir de esto, ya llega como la construcción o identificación de algunos parámetros, algunas características propias de su contexto que me hace pensar, ¿qué puedo enseñar yo a través de Pasión de Gavilanes para comprensión lectora? ¿Será que si escriben algunos textos del diálogo en compañía de sus papás y luego identifiquen los sustantivos, los verbos, el sujeto, el predicado y algunas de esas escenas o de esos diálogos que ellos tengan, puede funcionar? Y ahí el estudiante está aprendiendo con elementos de su vida cotidiana y pasa lo mismo. Nosotros nos estamos metiendo a la casa de ellos. Lo mismo que ellos están haciendo cuando vienen a clase sincrónica con nosotros, que se meten a nuestra casa por la pantallita y se dan cuenta de nuestro diario vivir, así lo hacemos nosotros. Que hay una dificultad en el acompañamiento de los papás y lo sabemos que no siempre funciona. Listo, igual lo vamos a intentar, porque esas estrategias hoy en día en confinamiento no son las únicas exclusivas. Nosotros debemos estar en una autoevaluación o una evaluación de estrategias y cada día adaptándolas a las necesidades de mi contexto y de mis estudiantes. Entonces ahí es donde está lo importante. En estos momentos, entonces, Luisa me va a colaborar, por favor, mandando a los docentes a las aulas. Allá van a estar con su tutor o con el líder de ese grupo y vamos a empezar los trabajos. ¿Listo? Claro que Ojo, sí, profe. antes que se vayan, que me parece muy importante, van a ver cómo nosotros estamos usando hoy una pizarra que se llama Jamboard. Esa pizarra ustedes van a tener acceso y van a poder escribir dentro de ella. Ahorita sus líderes les van a explicar y es una herramienta muy útil para que ustedes utilicen en sus clases, para lluvia de ideas, para que todos los estudiantes puedan como compartir qué están pensando o la definición de un concepto o de una actividad o un dibujo que ustedes necesiten. ¿Listo? Listo, profes. En este momento voy a enviarlos a grupos, entonces es importante que en lo que les salga en la pantalla, como les decía Stewart, le den a aceptar y pasado cierto tiempo, automáticamente van a volver aquí a la sala principal para que hagamos la retroalimentación de lo que hagamos en los grupos pequeños. ¿Listo? Listo.
Ay, más raro, me salí del grupo número 4. ¿Me pueden volver a ingresar? Profe, yo creo que es porque nos llegó ya la invitación de volver a la sala principal. Ah, y yo, Y ah, ella toda bueno, preocupada. pero ¿por qué otra vez estoy ahí? Ah, bueno, John. Listo. Una pregunta. Sí, señora. Em, Cuando ya terminamos todo este proceso, yo ya he entendido que nos daban un certificado, nos llegan los correos. Sí, profe. Yo creo que ya Luisa nos va a hablar un poco sobre ello, que se demora el proceso por ahí unos 15, 20 días, les llega el correo electrónico como asistentes y, y ya, yo creo que Ah, Luisa Jaramillo, yo creo que ya está por ahí. Esperemos a ver si aparece. Hola, Listo. mis profes, ¿cómo les fue? Bien, Luisa, por acá nos están preguntando una profe que del certificado de este proceso. Claro que sí, ya está, esperemos que ya están todos aquí otra vez. Yo creo que sí. Ahí van llegando, sí. Ahí van llegando. Sí, precisamente estaba esperando para que volvieran aquí para hablarles acerca de eso. Y claro que sí, el proceso de certificación se demora entre unos 20, a veces un mes, porque necesito verificar. Recuerden que el certificado se da con el 80% de asistencia a todo el ciclo, ¿cierto? Entonces hay que verificar las asistencias, quienes estuvieron durante el 80% y hacer una serie de procesos y aproximadamente entre 20 días, un mes, esperemos que menos, les estaré enviando sus correos electrónicos, el certificado como ciclo taller al que asistieron ustedes. Entonces me gustaría como escucharlos, si tienen comentarios, cómo les fue en la actividad, si tienen comentarios de absolutamente todo lo que hicimos el día de hoy en nuestro cierre, en toda esta sesión y en estas sesiones tan productivas y tan de trabajo colaborativo que hemos tenido. Muy buena noche, Luisa, John Buenas Stewart. noches. Hola. Yo pienso que agradecerles demasiado porque fue de valioso el aporte que ustedes nos dieron, de mucho provecho. Pues por eso empecé diciendo que lastimosamente lo bueno no dura. Es algo de que yo anhelaba los jueves a las 5 porque yo decía, hoy voy a aprender, hoy de ustedes aprendí demasiado. Esta jornada me pareció espectacular lo que hicimos ahorita en los tableros. De pronto el tiempo como tan reducido, pero provecho al 100%. Todo lo que nos enseñaron, hablo por mí, fue espectacular. Cositas que uno manejaba, pero ustedes tienen una forma de llegar impresionante, lo dejan a uno así como cuando uno está viendo una serie que dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo va a salir la otra? Para uno seguir ahí como encadenado. Entonces, Dios les bendiga, Dios les pague, excelentes expositores, los temas excelentes. Entonces, para todos ustedes, el Señor me los bendiga y ojalá nos continúen invitando a esto, que este no sea el primero y el último, que se vengan más. Profe Jenny, Así muchísimas va a ser, gracias por profe. las palabras. Precisamente con eso también les iba a decir, este era un ciclo que estuvimos haciendo cada 8 días, ¿cierto? Pero regularmente esta actividad la hacemos independiente, ¿cierto? Cada cierto tiempo, a veces cada 15 días, a veces cada 20, dependiendo de las conferencias. Este programa se llama el Jueves del Egresado, que en esta ocasión para este ciclo estuvimos en alianza con Imparciales, ¿cierto? De quien ya el colectivo del que hago parte y del que les hemos estado hablando. Pero también estas conferencias van a seguir estando y yo les voy enviando sus correos electrónicos cada vez que tengamos una y están a invitarlos totalmente a que sigan con nosotros en estos procesos. Ya no va a ser tan de seguido, pero sí procuraremos que sea por lo menos una cada 20 días. Luisa, por acá el profesor Arbella Tortuga nos dice que tiene un inconveniente con el micrófono, pero que nos da un abrazo a todos los participantes, que le alegra su presencia, nuestra presencia en este seminario, y muchas gracias pues, tanto a Luisa para mí y a todo el equipo de facilitadores y profesores, tanto asistentes como de imparciales. Profes, yo creo que terminamos este ciclo de conferencias con una metodología bien agradable y es ver cómo se puede hacer trabajo colaborativo en la virtualidad. Y que en esos momentos lo hacemos a través de Zoom, pero eso también se puede hacer a través de Meet. Ustedes pueden crear todos los enlaces que consideren pertinentes y se los dividen a sus estudiantes y en cierto tiempo se ven nuevamente en la sala principal para discutir y socializar esos productos. Vimos una herramienta como la pizarra electrónica para recorrer o recopilar información que es bien importante con los estudiantes
Y miren que vuelve y juega de ser muy creativos, profes. Recuerden mantener la esencia de ustedes como profesores de la presencialidad y buscar los recursos que necesitan para que esa esencia se mantenga. Y esa es la forma en que nuestros estudiantes van a estar enamorados de nuestro proceso, nosotros sintiéndonos más bien y más agradecidos con la persona. Por acá se nos metió un micrófono. Listo. Entonces, profes, por acá la profe Claudia Jimena también nos dice que muchas gracias y que cuando vamos a iniciar otro taller ya les vamos a estar avisando prontamente por el correo electrónico desde la Asociación de Egresados para invitarlos a más ciclotalleres o a más conferencias. Y a ver, por acá la profe Luz Hernández nos dice que tener en cuenta también para el sector privado, empresas organizaciones que tienen personal trabajando desde casa. Sí, profe, tiene toda la razón porque es el contenido súper pertinente también para este tipo de población. Y ya le doy entonces la palabra a Luisa para poder terminar con el día de hoy. Bueno, no, mis profes, es agradecerles por haber estado aquí durante todo este ciclo, ¿cierto? Insisto en el aprendizaje juntos, que creo que es lo más significativo de todo esto, ¿cierto? Porque si bien hemos preparado unas conferencias, si bien hemos preparado unas herramientas, juntos aprendemos, ¿cierto? Ustedes también nos han enseñado muchas cosas y nos vamos todos enriquecidos con un montón de cosas para aplicar con nuestros estudiantes. Entonces el llamado es eso, ¿cierto? Recordar que además de docentes somos personas y que las personas también están en el aula de clase todos los días. Entonces, nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias. Entonces, les estaré enviando el certificado. También les estaré enviando todos los enlaces que utilizamos el día de hoy, el Jamboard, los trabajos colaborativos, las memorias, ¿sí? Como cada 8 días y que estén muy bien. Luego recuerden que tienen nuestro correo imparciales.rat@gmail.com para que nos escriban y poder construir más propuestas en conjunto. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Muy chévere. Muy chévere.